Amén. Buenas noches. Bendito sea el Señor. ¿Cómo están? Amén. ¿Bien? Demasiado, ¿no? De maravilla. Estamos vivos. ¿Me ayudan a orar? Amén. Padre Santo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, por este día. Padre Santo, gracias por la misericordia de Dios que se renovó en esta mañana, en este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por el perdón, Señor, de los pecados, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Qué manera de demostrar de tu amor, Señor. Padre Santo, en esta hora, Padre Santo, estamos dispuestos, Padre, y con un corazón preparado para recibir de tu palabra, de tu corrección, Padre, esa palabra que es viva, Dios. Encamina, Padre, si hemos apartado nuestros pasos, Señor. El camino eterno, Padre, guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, Señor. Ayúdanos porque somos vil, Señor. Porque somos duros, somos rebeldes, Padre Santo. Necesitamos que en esta mañana, que en esta noche, tu palabra, Señor, nos hable, Señor. Bendícela en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, ¿no? Escuchaba y siempre lo hago, ¿no? Desde que entendí, ¿no? Que tenía oídos y escuchaba y oía. Y cantábamos y decíamos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Alabar al Señor, adorar. Y para Dios no hay nada más lindo que hacer su voluntad. Yo puedo cantar lindo, puedo hacer un montón de cosas, pintar lindo, hablar bonito, pero Dios me dice que si no hago su voluntad no tiene sentido. Ya venía hace tiempo, ¿no? Como a muchos, ¿no? Dios nos habla, ¿no? ¿Dios te habla? Sí, es bueno eso, ¿no? Decir Dios. En esta mañana necesito que Dios me hable porque tengo que emprender, ¿no? El día y ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay un salmo, si quieren abrir la Biblia, Salmo 42. Ya hace tiempo, esto es algo de pocos años, porque yo la verdad que lo que es la palabra de Dios, no hace mucho que la empecé a leer, sino hace más o menos aproximadamente 4 años. Y empecé a ver las cosas diferentes, ¿no? Obviamente con rebeldía y por ahí con un rechazo, ¿no? Porque hay muchos que rechazan la palabra, la verdad, la que nos hace libres, porque cantamos que somos libres, pero la verdad tiene que permanecer en nosotros, si no de otra manera es imposible que haya libertad. Podemos cantarlo y decirlo, y yo canté muchas veces, ¿no? Y esto es algo que Dios venía hablándome ya hace tiempo, y venía preparando, y yo tengo esa costumbre de leer y escribir. Me gusta leer, escribir y meditar y preparar, ¿no? Desde que conocí este lugar, en donde encontré un refugio y amor, ¿no? Porque Dios se manifiesta en este lugar, se glorifica en este lugar, usando a las personas, a ustedes, a vos que estáis ahí sentado. Te usa Dios, somos instrumentos. Como nos usaba el diablo, éramos títeres, Dios te usa para el bien. A veces no lo entendemos, porque a veces viene alguien a retarnos y pensamos que lo envía el diablo, no. Porque la palabra de Dios es dura, ¿no? Hoy compartíamos. Y yo tenía pensado compartir tal versículo y Dios me dice, por eso yo en la oración le digo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, porque si hago lo que yo quiero, estoy haciendo, ¿no? Estoy desobedeciendo, ¿no? Si yo realmente digo, soy tu hijo, como lo decía muchas veces, pero porque escuchaba y repetía, escuchaba que el otro decía eso y yo lo decía. Pero realmente si sos mi hijo,
realmente si me amás, tenés que hacer lo que yo te pido. Si realmente considerás y te das cuenta que estás hoy sentado en este lugar con otro semblante diferente, con un poco más de peso, y esto cada vez que lo voy a decir siempre digo siempre lo mismo, la comida, lo gordo, bueno, pero es estando bien por dentro, no por fuera se ve, se nota, ¿no? Imagínate, y hay veces que no se nota. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces he estado físicamente mal, pero espiritualmente yo estoy gozoso. Porque tengo luchas, cargas. Por eso la palabra te dice, ¿no? Si están cargados, si hiciste lo malo y vení a mí, dice. Tengo luchas, tengo cargas, y la lucha, ¿con quién es? Conmigo. Y empiezo la mañana, me levanto, abro los ojos, ¿y qué hago? Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por ser tan bueno, porque tengo un nuevo día, un regalo. Por eso se llama presente. Es un regalo que Dios te da. Ayer te cuidó, fue fiel. Cuando estábamos en desobediencia y Dios se mantuvo fiel. ¿No te pusiste a pensar en eso? Porque a veces las promesas y todo uno dice que sí, para los que aman a Dios, pero Dios multiplicó al pueblo, dice en Egipto, multiplicó en grande. Dios te cuidó en desobediencia, hermano. Dios te cuidó cuando estabas haciendo tremendas cosas. Te cuidó porque Él es fiel. No puede negarse. Lo que dice lo hace. Por eso estás acá, escuchando. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Calla su alma, estate tranquila, estate quieta. Espera en Jehová, dice. Espera en Jehová. Si cuando estábamos en esa situación de angustia, de tristeza, solos estábamos. Yo confiaba en personas, ¿no? Tenía la confianza en aquellos que luego me defraudaron, me mintieron. Y no te digo que no confíes en nadie, porque obviamente estamos con responsabilidades en diferentes lugares y tiene que haber cierta, pero lo mejor es confiar en Dios, porque Él no falla. Él nunca te falla. Y si vos pensás que Él no está, y porque estás viendo con los ojos carnales, porque todo el camino que recorriste hasta llegar a este lugar fue Dios cargándote y trayéndote. Todo lo hace Él, todo. Si te levantaste hoy en la mañana y oraste, me vas a decir que fuiste vos el que... No. El Señor es hablando de tu corazón. El Señor es diciéndote: ven, habla conmigo. Vamos a conectarnos en intimidad. Por eso a veces que tenés que apartarte. Por eso Jesús dice que se apartaba y necesitaba recibir dirección, porque todo lo que hacía Jesús era lo que le daba el Padre, Dios. Todo lo que hacía. Por eso a veces que yo cuando pienso y medito y digo, soy su hijo. Y esto es algo serio, porque si vos te pones a pensar, y ahora vamos a leer, si se consideran que son hijos, vamos a pensar en esto. ¿Hacemos lo que Él nos pide? Cualquiera que tenga el cargo que tenga, porque puede ser un ingreso, puede ser pastor general de la Luna, pero ser hijo es mejor, creo, ¿no? Yo quiero ser hijo. Cualquier cargo, obviamente, sí, puede llegar a decir uno, bueno, pero el ser hijo creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor el ser hijo, porque el hijo ama, el hijo obedece, el hijo hace lo que el padre le pide, honra al padre, no se gloría a sí mismo. Todo lo que tengo es gracias a Dios, con su fuerza, no con la mía. ¿Qué puedo decir yo que conseguí? ¿Qué? Yo no hice nada. Yo lo que hice fue desastre. Pero tomé una decisión, y eso es algo que también tenemos que tomar una decisión. Por ahí le echamos la culpa yo le echaba la culpa a mi mamá, porque se separó y yo quedé ahí.
Y lo repetí muchas veces y lo tuve en claro después, ¿no? Mi hermana no tomó el mismo camino que yo. No consumió, no. Tampoco nos vamos a buscar de, ya está, lo que pasó, que te sirva. Lo que pasó que te sirva, no lo traigas a presente para de nuevo estar ahí cargado y mal. Lo que pasó, Señor, gracias porque me cuidaste y aprendí un montón de cosas. Ya no tengo que meterme, eso no tengo que hacer. De esa manera no tengo que mirar a las personas, no tengo que pensar. Que te sirva todo lo malo que te pudo haber pasado. Tiene que ser algo, una enseñanza. Todo. Porque dice que para los que aman a Dios, dice, todas las cosas te ayudan para bien. O sea que si pasaste algo malo hoy, gloria a Jesús, hermano. Gloria a Dios porque estás creciendo, estás madurando, estás siendo educado. Dios nos educa, nos capacita. Pero ¿qué hacemos después con eso? Porque Dios te capacita y después esa capacidad que Él te da, vos la usás para lo malo. No sirve así. No sirve de esa manera. La verdad que no. Yo por ahí pienso, ¿no? Y la verdad que llego obviamente al punto de entristecerme y sí, me pongo mal. Porque Dios me habla y me dice, ¿me amás realmente? No, como le dijo a Pedro, ¿realmente me amás? Le dijo. Y impulsivamente contestándole como era él, ¿no? Como somos nosotros muchas veces, contestones, ¿no? Porque muchas veces, y dice algo de eso, ¿no? Contestamos ahí rápido, sí, Señor, te amo. ¿Estás seguro vos que me amás? Las 24 horas del día lo amamos a Dios, lo respetamos a Dios. Somos templo del Espíritu Santo, eso lo decimos, pero realmente te estás cuidando como tenés que cuidarte, cuidás la presencia de Dios en tu vida. Son un montón de cosas que tendríamos que, no, yo tengo todo por ahí anotado y por ahí de vez en cuando agarro y medito, ¿no? Tengo algo para compartir. Qué bueno, ¿no? Que uno pueda decir, no tengo palabra para compartir. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que no iba a compartir, pero bueno, minutos antes de acercarme a este lugar, el Señor habló, ¿no? Y justo lo que estaba hablando, ¿no? De la libertad y de que tiene todo un propósito esto, ¿no? Que ya vamos a aclarar, ¿no? ¿Por qué Dios nos está hablando esto, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer del 31, vamos a leerlo todo hasta el 47. Lo leemos todo de corrido y después vamos a meditar, ¿no? A ver qué quiere hablarnos Dios en esta noche, ¿no? Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan, versículo 31 en adelante. ¿Lo tenemos ahí todos? Palabra para poder tener esperanza, fe, ¿no? Porque dice que la fe viene por el oír la palabra, así que si es mejor escuchar y guardar la palabra, que te va a servir, hermano. Dice su palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham
pero procuráis matarme, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, decía Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, dice. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, dice. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo hablaba, no? Duras palabras, decían los discípulos, ¿no? Son duras tus palabras, Señor. ¿Y de qué manera querés que alguien te hable cuando estás en pura rebeldía y en pura dureza y en pura desobediencia? ¿De qué manera uno puede? Si con amor no entendemos. ¿Acaso iré con amor o con vara? Dice. ¿Cómo, de qué manera? Y la vara quizá sirva un poquito más, porque con amor no. Acá aclara, ¿no? Aclara, ¿no? Realmente lo que uno dice con su boca, ¿no? Y hay que tener cuidado por ahí, porque en Romanos no habla de lo que es el confesar con tu boca para salvación y con el corazón se cree. Y tenemos que saber lo que decimos o lo que hacemos, para quién lo hacemos, de qué manera, con qué intención, ¿no? De qué manera voy a mostrarme, ¿no? Ante Dios cuando Él todo lo ve, todo lo sabe, todo conoce. ¿Se le puede esconder o escapar algo a Dios, hermano? No. Yo te puedo dar testimonio de que yo antes de ingresar por última vez a este lugar, hace un año y días, estaba todo preparado para partir al sur. Tenía todo. Mi hermana me había conseguido trabajo, casa, auto, plata, un bolso con ropa, todo. Y a Dios no se le escapa nada. Creo que era una de las quinta, sexta vez que en diferentes lugares no había ingresado y no entendía. Y supe ver lo que Dios hace cuando uno realmente tiene esa disposición, y más de uno creo que lo sabe, ¿no? Porque más de uno acá hemos desobedecido y nos hemos mantenido en rebeldía por mucho tiempo. Y mirá Dios qué bueno que es, ¿no? Dios siempre sigue fiel y siempre nos ama y nos cuida, y te perdona. Pagó la deuda completa, dice. Todos los pecados fueron perdonados. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Y si crees, obedeces. Y si obedeces, amás. Es todo un conjunto, ¿no? Es todo un conjunto para poder entender realmente de qué manera voy a salir hoy, esta noche, de este lugar físico. Si Dios me habló y me dijo, si sos mi hijo, amame. No me rechaces. ¿Por qué cuando te hablo
rechazás la palabra que yo te digo? ¿Por qué? Si es para que puedas ser libre, para que manteniéndola, ¿no?, la persona de Jesús en nosotros nos da esa libertad, por la cual fuimos llamados y por la cual Él fue crucificado en una cruz para que seamos libres y dejemos de estar ahí esclavizados con el pecado. ¿Por qué seguir rechazando? Y esto es algo que viene Dios, ¿no?, hablándome y cada vez. Y yo digo, Señor, gracias, le digo, porque qué tremendo, de qué manera Dios me ama y de qué manera Dios te ama para que te siga hablando. ¿Por ahí te cansa escuchar la palabra de Dios? ¿Por ahí cansa? Hay veces que o estoy con sueño, estoy con hambre, y si vamos a hablar de comida, vamos a la palabra, porque Dios quiere hablarnos y Dios necesita hablarnos porque necesitamos recibir de su palabra todos los días, hermano. No te pienses que porque, y las consecuencias de no depender de Dios, y las consecuencias de verte hoy en este momento, en esta situación, y decir yo ya me puedo manejar por mi propia cuenta. Y eso tenemos que ver después, porque la verdad que no es bueno manejarte por tu cuenta después de que Dios te sacó de donde estabas, después de que Dios hizo tremenda obra en tu vida y que quiere hacer algo mayor todavía, algo mayor. Juan capítulo 4, acá había una situación donde más de uno se va a sentir, ¿no? Y en este momento más todavía, porque había hambre, los discípulos estaban por hacer un encargue, ¿no? Estaban por pedir comida, un delivery, y le estaban preocupados de ver qué quería Jesús comer, como más de uno, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué hay de comer? Bueno, si no te das cuenta, estamos sentados en una mesa, comiendo, que es la mejor comida esta, ¿no? Esta es la mejor comida. Y acuérdense en lo que dicen. Yo me tengo que acordar, porque después el Señor dice, ¿te acordás el otro día? Es lindo predicar y después, cuando te toca la situación y la palabra, ¿dónde está? Ahí Gaby, ¿te acordás? Está por allá, no lo miro. Y después cuando viene la situación y la palabra esa, se la llevó el diablo, te la robó. ¿Y cómo estás? Desesperado. No. Dios te da todo para que uno pueda estar tranquilo en medio de la peor situación. Por eso pasamos todo lo que pasamos, chicos. Por eso vos le podés decir, hermano, quédate tranquilo, que yo te digo que va a estar todo bien, porque yo pasé lo que vos está pasando. Si no, hablale a Daniel de fuego. ¿Qué te va a decir? Quédate tranquilo que Dios te va a cuidar. Capítulo 4 de Juan, versículo 31. Entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, le dice. Yo tengo una comida que comer. ¿De qué comida estaba hablando? ¿Qué tenía una vianda? Tenía un tupper con pizzas que le mandó. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¡Qué bendición! ¿Le habrá traído alguien algo para que coma? Tiene que comer. Y Jesús como hijo, ¿no? Jesús como un verdadero hijo, por eso tenemos que poner siempre los ojos en Jesús. No miré al de al lado o al más lindo. Puesto los ojos en Jesús, porque el de al lado te va a fallar. Porque yo, Ale, te voy a fallar algún día. O Lucas, algún día te voy a fallar, porque te voy a fallar. Me puedo equivocar, pero claro, pero Jesús no. Dios no te va a abandonar, en tu peor momento no te va a abandonar, al contrario. En tu peor momento es donde más estuvo. Yo en tu peor momento no estaba. Por eso tenés que poner la mirada en Él, por eso tenés que encomendarte a Él todos los días, todas las mañanas. Gracias, Señor. No gracias, Flavio, porque me diste, no.
El Señor siempre, todos los días. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, dice. Qué bendición, ¿no? Ahora estamos entendiendo realmente la verdadera comida de nosotros, ¿no? Porque somos sus hijos. Si pasamos esta grabación en vivo y la ponemos en un altavoz y la repasamos, todos decimos, soy tu hijo, somos libres, tenemos identidad, somos amados, ¿no? Pero yo realmente estoy haciendo lo que Dios me pide. Estoy comiendo realmente la verdadera comida, el verdadero alimento dice que el pueblo que Dios, utilizando a Moisés para el rescate, ¿no? Eran muchos. Dice que en un momento se cansaron del maná. Se cansaron. Dijeron, no queremos más maná, queremos carne. Se cansaron, rechazaron el verdadero alimento. Estás rechazando vida, estás rechazando paz, estás rechazando sabiduría, estás rechazando perdición. Es lo que te vas a encontrar luego de rechazar tanto, perdición, perdición. Y yo la verdad que no quiero volver a estar perdido, no quiero estar dando vueltas de acá para allá. No les deseo a ninguno que vuelvan a estar, a más de uno quizás ya lo conozco y lo he visto y la verdad que, y por ahí veo hermanos que están, no me atrevo a decir tal cosa, pero me hace mal, me hace mal. Me hace mal porque eh, me pongo yo ahí, ¿no? Y digo yo, qué tremendo, cómo pude tanto tiempo rechazar a aquel que me amó, que me ama, que murió por mí, aquel que quiere que esté bien, que pueda ayudar y que pueda ser de bendición. Lees la Biblia mucho, ¿no? Lees la Biblia mucho, conoces muchos versículos, le predicás a muchos, pero tengo que ponerla por obra y tengo que realmente hacer lo que Dios me pide, y aunque me duela, porque me duele a mí. Por eso cuando me levanto, ¿no? Salmo 42:5, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué? ¿Eh? Tranquilo, tranquila. Hay un descanso en Jesús, hay reposo. Todo lo que va a pasar en este día está todo bajo control. Está todo bajo control. Tuviste un montón de pruebas hoy, ¿no? Tuviste un montón de pruebas hoy. En la venta, en la mueblería, vino alguien a hablarte mal, ¿eh? Un cliente en la calle fuiste a evangelizar a diferentes lugares y alguien te trató mal porque estaba con un día jodido, hermano. Y qué bueno que Dios te haya puesto ahí para decirle, Señora, Dios la bendiga. Y capaz que te reputió y me ha pasado, ¿no? Y vos te vas, das la vuelta y cuando vas caminando sentís, "Shh", y es la señora ahí, vení, ¿qué tenés ahí? A ver, dame algo. Y vos decís, ¿viste? Tené cuidado, porque me pasó. Pero tenés que ponerte contento, alegre, porque el Señor te manda y ese Dios te bendiga es una semilla. Si haces esto, mirá, si ayudás a un compañero con la canasta y después decís, lo tuve que ayudar a aquel, pero hermano, qué bendición que puedas ayudar a otro. ¿Eh? ¿Qué dice sobre las cargas en la palabra? No sé si leemos. Y bueno, entonces, o sea, ¿por qué me voy a poner a decirle al otro, que ponete las pilas, porque yo tengo que siempre hacer lo mismo, tengo que limpiar los baños, dar la comida, hacer de comer, llamar al otro? Qué bendición que pueda hacer eso, porque antes no podía hacer una cosa no podía hacer, y lo que hacía lo hacía mal. Y si hoy puede hacer una, dos, tres, cuatro cosas, yo soy uno de esos que se quejan en silencio, porque Dios sabe todo, no puedo mentir. ¿Para caerle bien a quién? A nadie. Tengo que decir la verdad. Yo me quejo un montón. Y me pongo mal.
me pongo mal porque me veo y ¿de qué me voy a quejar? ¿Cómo me puedo quejar? ¿Cómo puedo pretender yo despertarme y quejarme? Cuando hace un tiempo atrás estaba desesperadísimo y nunca le había pedido a Dios nada pero cuando estaba mal le pedí que me ayude, claro. Y después, todos los días, ¿cómo fue? Todos los días no le pido que me guíe, no le pido dirección. Jesús hacía lo que Él le pedía. Jesús hacía lo que Él le pedía. Ahí cerquita, Juan 5, 19. Juan 5 hubo una situación donde Jesús, luego de una fiesta, se acerca a un estanque, ¿no? Donde había muchos enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, ¿no? Algo parecido a esto, ¿no? Muchos enfermos. Y Jesús hace tremendos milagros, ¿no? Y maravillas y señales y tremendas cosas. Y acá hubo una disputa, ¿no? El versículo 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado ese paralítico que hacía 38 años. Estaba ahí porque nadie viene y me empuja y esa es la posición de muchos, ¿no? Porque nadie viene y me empuja y porque tenés vos la decisión. Porque Jesús le preguntaba: ¿qué quieres? Le decía. ¿Qué quieres? ¿Que te sane? ¿Qué quieres ver? Ahí está, andá. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Sí quiero, no quiero. Vos tenés la decisión. Vos tenés la decisión. Pero a veces no nos damos cuenta, pensamos que Él tiene que hacer todo. Todo tiene que hacer. Y hizo casi todo, sí, hizo casi todo. Casi todo hizo. Y Jesús le respondió: mi Padre, y por causa, versículo 16, y por esta causa los judíos lo perseguían porque había sanado a alguien en el día de reposo, en un día sábado, y era ilegal para ellos, ¿no? Era algo malo, ¿no? Y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y aún así más, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, decía. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Más razones tenían ellos todavía, porque él se hacía llamar Hijo del Dios Altísimo. Más todavía, ¿no? Por eso los judíos querían matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo para ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, como muchos decimos, ¿no? Haciéndose igual a Dios, dice. Y en el versículo 19, que lo tengo marcado, realmente vamos a conocer cómo se manejaba Jesús, para después que salgamos de este lugar empecemos a copiarlo, porque si realmente, ¿no?, lo amamos y le agradecemos que Él haya venido por nuestro rescate, morir por nosotros, marcar ese camino que era imposible para el hombre, para la humanidad, para los más fuertes, poder hacer tal cosa. Imposible. Cargar con el pecado de todo el mundo, no solamente el que hicieron ni el que estás haciendo, sino el que vas a hacer. Porque todos los pecados, dice. Respondió Jesús en el versículo 19 y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y esto me lo tengo que grabar y me lo grabé. No puedo hacer nada por mí mismo. Sino, dice, lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué bendición, ¿no? Qué bendición y qué bueno, ¿no? Que es que podamos tener la oportunidad de que Dios nos siga mostrando de qué manera tenemos que conducirnos, de qué manera tenemos que avanzar. Si realmente estamos avanzando en el camino correcto, ¿no? Que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me guíe por el camino eterno. Hay un salmo que dice, ¿no? 139, escudriña mi
corazón analiza mis pensamientos y si hay en mí camino de perversidad, por favor, Señor, no permitas que me aparte de nuevo. Hacé lo que tengas que hacer, pero no permitas. Yo por ahí vuelvo 5 años atrás. Y hay veces que, te digo la verdad, me gustaría, como decía el hermano de Córdoba, resetearme y borrar toda mi memoria y que ya no, pero no. Lo he pensado muchas veces, ¿no? Y quise decirle a Dios, no. No sabe por qué, porque me acuerdo y digo, qué bendición, ¿no? Qué bendición porque vuelvo 5 años atrás y en esa situación descubrí que Dios estuvo ahí poniendo su mano y me sacó de donde estaba. Y evitó que me maten. Dios estuvo en esa sala de hospital cuando me agarró un principio de ACV. Mi corazón estaba, no latía, daba bombazos así de, no sé si te ha pasado, ¿no? ¿Y quién no cuidaba tu corazón? ¿Quién no permitió que se pare? ¿O quién permite que tu corazón bombee? Dios, el que te trajo acá, el que te cuidó, el que te quiere hablar y el que te habla a son de que puedas recapacitar y puedas decir, ya está, basta, dejo de manejarme por mi cuenta y empiezo a hacer tu voluntad. Aunque te duele, hermano, y bueno, te tiene que doler. A mí por ahí los chicos me miran y se asustan porque me ven con cara de, bueno, tengo un montón de cara, parezco el Messenger cuando pones las caritas, pero tengo una que por ahí no la pongo porque digo yo no quiero generar, porque algunos vuelan con la imaginación, ¿no? Te ven serio y dicen, este está en algo raro, ¿no? Este no habla, no habla. Porque cuando nosotros no hablábamos antes era porque, ya saben, porque no iba a decirlo, pero porque vagamos ahí con nuestra imaginación y tenemos esos pensamientos todavía. Y estoy muriendo, hermano. Estoy muriendo, pa. Estoy muriendo. Cuando me contestás mal y no te digo nada y te quedo mirando y me voy a la pieza y subo la música y cierro con llave y no salgo por 1 hora, estoy muriendo. Y es bueno, claro que es bueno. Claro que es bueno. Jesús mismo, ¿no? Cuando estaba ahí siendo azotado, ¿no? Calculo yo, obviamente su carne, ¿no? Y su Pero era bueno porque sabía el propósito que Dios tenía con él, sabía que era para salvación de la humanidad, que era para poder entregarnos al Consolador, al Espíritu Santo, para que hoy podamos decir, ¿no? Cristo vive en mí, o sea, era todo con un propósito. Tu muerte tiene un propósito, que Cristo viva en vos. Si Sansón no moría, dice que la mayor victoria que tuvo fue el día de su muerte. Y esa es la victoria, el día de tu muerte va a haber una victoria porque se va a glorificar Dios en tu vida. Pero tenés que morirte. ¿Y cómo te vas a morir? Y con situaciones. Se desesperan los chicos, se desesperan y yo me desesperaba un montón. Me acercaba a mi responsable llorando con la criatura hermosa al lado mío que me enloquecía la cabeza. Y yo quería que me lo saquen. Quería que Sergio llévatelo porque no lo aguanto más y venía otro peor todavía. Y tenía que morir. ¿A qué? Tenía que morir para que después Dios te posicione en otro lado y te ponga acá y donde va a haber cuántos, 1, 2, 3, 20, 5, que te vuelan los pelos. Con amor, ¿no? Porque a veces digo cosas que a veces me miran y me dicen, y te voy a decir la verdad, que me vuelan los pelos por ahí. Pero yo los amo, porque me duele la cabeza, porque me comprometo, porque si no me comprometería con Dios, hagan lo que quieran, manéjense y chau, y no tengo ningún tipo de dolencia, porque así o no, Sergio, ¿no? Cuando te duele la cabeza es porque te enfocás, portate bien, hacer las cosas bien. Yo mismo también me reto. Dios todos los días me reta. Me abrazo, el otro día quería un abrazo. No voy a llorar. Quería un abrazo el otro día. Quería un abrazo, Dios abrazame, estaba mal, triste, llorando porque quería hacer un montón de cosas y no era la voluntad de Dios y por ahí quiero a salir, a hacer esto, ir a ver a alguien, y por dentro mío se genera como, ¿no? Y me abracé solo. Dios me abrazó, usó mi cuerpo para abrazarme y me di cuenta y dije yo, gracias Señor. Dije, ¿nunca viste a alguien queriendo recibir un abrazo? ¿Alguien de acá quiere un abrazo? ¿Le pueden dar un abrazo a alguien?
¿Pueden darle un abrazo a alguien? ¿Ahora? ¿Pueden darle un abrazo a alguien que necesita un abrazo? Necesitamos todos los días un abrazo, hermano. Todos los días. ¿Sabes por qué? Porque hay una angustia adentro que quizás te sea para mal. Dije que no iba a llorar. Necesitamos hacer las cosas de tal manera que uno pueda entender, con un tono que por ahí uno dice, no viene uno y predica, empieza los gritos, yo no quiero llamar la atención, yo quiero que ustedes puedan recibir la palabra de Dios, puedan entender, puedan guardarla, puedan ser realmente libres, puedan amar a sus hermanos, chicos, cuánto desprecio, cuánta burla, hermano, cuánta burla, cuánto rechazo por el color, por la cara, por el que tiene más, el que tiene menos. Somos todos vil. Todos tenemos una carencia, hermano. ¿Y sabes lo que necesitamos todos? Cristo. Todos, porque no hay uno que diga, no, bástate mi gracia, decía, ¿no? Pablo hablaba allá y decía en esos versículos, no, bástate mi gracia. ¿Qué querés? ¿Cuántos pares de zapatillas querés? 20. Las marcas, eso, Nike, Adidas, todo basura, dijo Pablo, todo basura que te desenfoca de lo que Dios tiene para tu vida, hermano. Hay una mujer que está en una esquina con una criatura y vos pasás y estás mirando la vidriera con 25 tipos de zapatillas de 100 lucas y esa mujer necesita un pan. Y vos estás enfocado en otra cosa, porque tenemos confusas las prioridades, ¿no? Tenemos confundidas las prioridades. Nos levantamos en la mañana, y esto es algo que lo digo siempre. Nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es poner la pava, buscar el pan, una manteca, las masitas. Prioridades. ¿Qué dijo Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y mañana tenemos un devocional temprano, nos levantamos más temprano para orar. No nos levantamos más temprano para hacer picnic. La idea es que podamos entender que necesitamos tener intimidad con Dios. Obligarlos, ni Dios te va a obligar, hermano. No te va a obligar Dios, pero la situación te va a obligar. La situación que vas a pasar te va a llevar a que te arrodille y le pida perdón a Dios. ¿Querés esperar eso? No hay problema. Yo tuve que pasar eso para hoy en día poder permanecer y que la decisión sea todos los días, no de que llegué y decir, no, realmente a mi responsable quiero hacer las cosas bien. Ya lo dije un montón de veces, y lo dijiste un montón de veces, Flavio, que sí, que esto, que lo otro, no. Todos los días, es todos los días, tomar la decisión. Te levantás, le das gracias a Dios. Si hay peor cosa, que lo siento, ¿no? Porque en mí también pasa. Es ser ingrato, hermano. Dale gracias, Señor, gracias por todo, por lo que va a pasar también, por el reniego, por el maltrato, por el insulto, porque viene una persona y te habla de una forma y por eso te vas a apartar. Imagínense Jesús, lo querían matar y oraba por ellos. Entonces, ¿qué estamos leyendo? O sea, ¿qué Biblia estamos leyendo? ¿Qué libro estamos leyendo? ¿A quién estamos mirando? Porque tenés que tener cuidado a quién mirá, porque ese te puede desviar y ese capaz que después se vuelve al Señor y es salvo y vos capaz que te perdés. ¿Por qué? Por mirar donde no tenías que mirar. Dependencia a Dios. Jesús dependía del Padre. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo. Depender de Dios, hermano. No dependas de la situación. No dependas de nada. De Dios. Depende de Dios. ¿No tenés plata? El Señor es mi pastor, dice. Salmo 23, que es muy conocido, pero ese lo conocemos nomás, pero después no lo ponemos por obra. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
¿Cómo se va a descuidar? Allá por aquellos tiempos hubo un jovencito llamado Elías, dice que una viuda que tenía un poquito le dio de comer, porque tenía un gran ministerio Elías y tenía que hacer grandes cosas, y si no comía físicamente se moría también, ¿no? Obviamente, ¿no? No estoy diciendo que tienen que leer todos los días sin comer, pero me explico. Prioridad. La voluntad del Padre, la palabra. Comer y hacer. Todos los días. Y tenemos que aprender de Él. Amén, tenemos que aprender. No de mí, sino de Él. Salmo 143. Vamos a leer el Salmo. Tenía para leer un poco más, pero bueno. Es tremendo cuando vos vas a la palabra, ¿no? Y lees, ¿no? Esa situación en donde varones de Dios, porque este era un tremendo varón porque en el Nuevo Testamento, si lo puedo encontrar, en el Nuevo Testamento dice que el hijo de Elí, David, dice que lo he hallado un varón conforme a mi corazón, dice. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice. Y en un versículo, por allá, por el Antiguo Testamento, dice que Satanás incitó a David y hizo un censo, David. Censó al pueblo. No sé si leíste ese capítulo o esa historia, pero fue algo que a Dios le molestó un montón. Porque todo lo que él tenía era porque Dios lo quiso. Y porque Dios puso su mano y con su fuerza. Y este varón, ¿no? A quien Dios en su palabra dice, ¿no? En Hechos 13, verso 22, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Quiso depender de sí mismo, ¿no? Quiso hacerse por sus propios medios, hacer lo que, ver la cantidad de ejército que tenía, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué podés decir, no, todo lo que logré? Y ahí escuchás, ¿no? Eso es lo que uno dice, ¿no? Lo que logré, ¿logré qué? Lo que Dios hizo conmigo, lo que Dios me dio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dios, todo Dios, todo es el Señor, hermano. Y las consecuencias fueron terribles porque David pecó codiciando a una mujer. ¿Y la consecuencia cuál fue? ¿Cuántos murieron? Uno solo, el hijo. Y cuando David censó al pueblo, ¿cuántos murieron? 70.000 personas dice que murieron. ¿Pero qué? El Señor tiene un nivel de pecado, uno mayor, uno menor, pero el no confiar en Él, hermano, después de que Él ha hecho tantas cosas con nosotros, eso es algo tremendo para Dios. El no confiar en Él porque no ves que la situación sea como vos querés. Y muchas veces vas a ir a ver el cajón y no vas a tener plata para comprar mercadería. Y a Dios se le escapó eso. Y vas a ver que está la mueblería llena de muebles y vos decís, no vendo ninguno. Uy, ¿ahora qué hacemos? Y allá me están pidiendo pollo y allá me... No sé. ¿Dependemos de Dios o dependemos de lo que vemos? ¿Dependemos de la provisión o dependemos del proveedor, el que nos da todo? Son cosas que por ahí uno no, yo a medida que voy no madurando, porque todavía no maduré por completo, me faltan un montón de cosas, gracias a Dios, porque lo necesito todos los días. ¿Qué sería de mí si no necesitaría nada, no? Qué feo, ¿no? Decir ya no necesito más nada, Señor, gracias, nos vemos. No, todos los días. ¿Eh? Duro te es dar coces contra el aguijón, decía a Pablo, le decía, ¿no? ¿Es necesario? Y sí que es necesario. Fíjate vos, si no, necesitamos a Cristo todos los días, chicos. Salmo 143, versículo 10, para que lo repasen, para que lo marquen, lo guarden, porque esto es lo que realmente necesitamos. Dice la palabra, enséñame a hacer tu voluntad.
porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y esa es la oración que tenemos que hacer todos los días. Esa es la oración que tiene que estar en nuestra boca cada mañana, ¿no? A aprender a depender de Él, a aprender a esperar en Él, porque por ahí nosotros nos desesperamos y provocamos que nos apartemos de Él, las consecuencias, ¿no?, de la desesperación y la impaciencia. Y no voy a seguir porque me estoy dando yo solo, porque somos impacientes y soy impaciente. Y lo digo por ahí, lo aconsejo, pero después no lo pongo por obra. Entonces necesito decir, Señor, en esta mañana enséñame a hacer tu voluntad, que tu Espíritu me guíe, enséñame a esperar en ti. Lo que tengas preparado, que sea en tu tiempo, no en el mío. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y que cada uno, ¿no?, considere, ¿no?, su situación y meditar, ¿no?, porque realmente necesitamos entender esto, ¿no? Esto por ahí nos lleva para mal. Esto nos lleva para mal. Nosotros lo que vemos lo damos por... La situación se basa en lo que no vemos, en lo que no vemos. Un pueblo estaba siendo presionado por el mar y por los enemigos, pero Dios tenía algo tremendo, un poco más allá. Pero pasa que nosotros estamos abajo, ¿no?, y tenemos que elevarnos. ¿De qué manera yo me elevo? No saltando, sino humillándome, poniéndome de rodillas, ¿no? Entregándole mi voluntad al Señor, pidiéndole que me ayude, porque yo no puedo, porque va a venir una prueba ahora cuando salgamos, porque va a venir una situación que te puede desesperar y te puede apartar. Y no tiene que haber nada que te desespere y te aparte de Dios, hermano. No tiene que haber nada, porque Dios a Jesús, su Hijo, ¿no?, desde su vientre, desde el vientre de su madre, hasta que fue crucificado, hasta que descendió al infierno, siempre lo protegió, lo guardó, lo cuidó y cumplió lo que le dijo, cumplió cada palabra. Y es lo que va a hacer Dios en tu vida, pero tenemos que obedecer, tenemos que hacer lo que Él nos pide, amén. Depender de Él, no dependas de mí o de la situación, como lo dije, ¿no? Y no dependas de eso, depende de Dios. Escuchá la palabra, escuchá cuando Dios te habla, su voz en tu corazón. Que te vacíe las manos, para realmente llenarte, ¿no? Y decir realmente yo no necesito más que tu gracia, todos los días. Yo no necesito otra cosa que no sea tu gracia, tu amor, porque antes teníamos un montón de cosas, pero no teníamos su amor. O nosotros realmente no pensábamos que Él nos amaba. Pero cuando recapacitas y te das cuenta que sos amado, que sos una bendición, hermano, cambia todo. No querés nada. Todo basura. Cristo nomás. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por traer de tu palabra, Señor, que necesitamos, Señor, día y noche, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por este momento, Padre Santo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga consuelo, Dios, a cada vida, Señor, angustiada, Padre. Cada situación, Padre, que nos des sabiduría, Padre Santo. Hay muchos que están necesitando, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Necesitan, Señor, que tú te acerques a ellos, Padre Santo. Acercarnos a ti, Señor, en esta hora, Padre Santo, porque tú todo lo haces bueno, Dios, porque tú eres perfecto, Señor. Cada cosa que tú nos das, Señor, no mereciéndola, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre, porque aun cuando estábamos en desobediencia, aun cuando te rechazábamos, Señor, tú nos amabas, Señor. Tú perdonabas, Señor, cada
cada situación, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada hermano, Padre. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que necesite, Señor, en esta hora, Dios, Padre, contención. Padre Santo, a cada familia, Señor, de mis hermanos, a cada mujer, Señor, Padre Santo, a cada hijo que está pronto a venir a este mundo, Dios Padre, bendice, Señor, su vientre. Padre, Señor, te bendecimos, te damos gracias, la gloria y la honra en esta noche, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.